5 de enero de 2016, con el triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional, prometiendo la última cola y candidatos sin rostros, comenzó otra fase de la Operación Venezuela. Ante Dios y ante la patria, juro cumplir bien y fielmente con la Constitución y leyes de la República y con todas las obligaciones y deberes inherentes al cargo de presidente de la Asamblea Nacional. Y con la juramentación, la declaración de guerra. Buscar nosotros, dentro del lapso de 6 meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno. Y con el ultimátum, la ofensiva internacional. Vamos a recurrir a los organismos internacionales porque en la OEA y en el sistema interamericano hay instancias para recurrir respecto de las acciones de un gobierno como este. Contrario a la oposición, el gobierno reconoció el triunfo de la mayoría parlamentaria y llamó al diálogo. Hoy estamos llegando a un parlamento donde, por gracia de la Constitución, en medio de una democracia de plenas libertades, la oposición a la revolución bolivariana ha conquistado una mayoría. Un apretón de manos no pudo detener lo que ya estaba en marcha. 2 meses después de instalada la nueva Asamblea Nacional, Obama oficializó la orden ejecutiva y decretó a Venezuela como su enemiga. Cuando dictan en el 2014 la primera ley contra Venezuela, es donde nos damos cuenta que lo que se está armando es un teatro de operaciones jurídico. Es decir, a partir de ese momento se construye todo un entramado con base jurídica, con fundamento jurídico, para atacar también mediante mecanismos jurídicos, entonces, la legitimidad del gobierno venezolano, para atacar la capacidad del gobierno venezolano de desenvolverse económicamente, comercialmente, de recibir inversiones. Y para lograrlo, Estados Unidos consiguió a su mejor aliado, la oposición venezolana, que con aparente legalidad comenzó a torpedear las instituciones del país. Por ejemplo, en 2016 inició la recolección de firmas para el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. Todo lo hizo mal. ¿Era parte de la estrategia? Y es un hecho cierto que ustedes, pudiendo arrancar el referéndum revocatorio el 11 de enero de este año, no lo hicieron. Dijimos, no va a haber referéndum en el 2016 porque no les da el tiempo, y esa es responsabilidad de ustedes. Ahora, a partir de ahí, en abril, cuando se dan cuenta que los tiempos se les están acortando y que ya no les da, empezaron la recolección de firmas. Argumentando que el gobierno impidió el revocatorio, decretaron la ruptura del hilo constitucional en Venezuela, sin ningún tipo de validez jurídica, pero trabajaban para la percepción internacional, para la postverdad. Venimos a oficializar ante el mundo entero la lamentable y dolorosa ruptura de la Constitución venezolana por parte del gobierno. Ubican un grupo político suficientemente comprometido con la idea de generar en su país un daño a la propia población para lograr introducirse, favorecer los intereses en este caso de Estados Unidos, ubican ese grupo político entonces se autodesigna, se autodenomina gobierno y empieza a llevar estas relaciones directas con el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, ¿sobre la base de qué fundamento jurídico? Solo es suficiente que ese grupo tenga la disposición de generar un daño suficiente, profundo, definitivo a la población, ese grupo interno, y que adicionalmente el gobierno de Estados Unidos tenga una vinculación suficientemente fuerte. ¿Cuál es esa vinculación? Bueno, generalmente son lazos económicos, promesas de dar algo, promesas de entregar algo, de ceder algo. Eso es lo que realmente ocurre. La estrategia no era política, era económica. Y estafaron al mundo. En la mira, la industria petrolera. Exportamos cada vez menos petróleo porque ya sabemos lo que pasa en la industria petrolera arruinada, decadente, destartalada, comprometida, partidizada. Mientras la oposición debatía sobre PDVSA,
ayudaban en su destrucción. Los hijos de Henry Ramos Alup, principalmente Ricardo Ramos D'Agostino, formaba parte de la empresa Helsinki Incorporation, creada en Panamá, cuyos dueños eran Leonardo Vaquero, ex trabajador de PDVSA, y Fernando Morillo, amigo íntimo de Henry Ramos Alup. Una prueba de la cercanía con su hijo fue su tesis de grado. A Francisco Morillo, pocas palabras, pero significativas. Te dedico mi trabajo de grado porque tú me enseñaste lo que es responsabilidad y madurez. Gracias por haberme permitido ser parte de tus éxitos. Los éxitos eran la penetración y el desfalco de PDVSA. Morillo era asesor de la estatal venezolana y el cargo le daba margen de maniobra. Durante 10 años sacaron información estratégica. Con complicidad interna, crearon un sistema de servidores paralelos donde obtenían absolutamente toda la información de PDVSA. Así lo confirma un testigo protegido. El sistema consistía en un servidor que era un servidor espejo que estaba ubicado en las afueras de PDVSA. Entonces todo lo que se generaba allí pasaba a ese servidor y estaba ubicado en las oficinas del señor Morillo. Toda esta información contenía, o todo este servidor contenía información de la actividad comercial de la Gerencia de Comercio y Suministro de Petróleo de Venezuela. Esos servidores espejos estaban conectados a su vez a un servidor en PDVSA. Ese servidor en PDVSA proveía toda la cantidad de información que te puedes imaginar de toda la gerencia de PDVSA, el intercambio de información incluso entre esas gerencias, que le permitían a este grupo asesor o a esta empresa asesora tener acceso a esa información en tiempo real, ¿sabes? Toda la información de comercialización de PDVSA era manejado en esos servidores. Todo lo que era precio, comercialización, asignación de empresa, asignación de buque, ¿no? Lo cual esto permitía que se tuviese un control absoluto de la comercialización de PDVSA. ¿Y dónde tenían los servidores espejos? En Miami, Panamá y Suiza. Es decir, desde allí se lograba tener el control de PDVSA. Que lograban manipular las expectativas de PDVSA en los contratos. Es decir, si PDVSA quería vender un producto a un precio más elevado, como cualquier empresa, digamos, como estrategia lo puede tener, este mecanismo lo impedía, porque anticipaba a los clientes el volumen, los precios. Entonces era difícil para PDVSA establecer una verdadera estrategia de venta, claro. Estamos en presencia de una masiva operación, no solamente de control social, sino de demolición controlada del Estado venezolano para la apropiación de las riquezas de la nación. El gobierno de Venezuela demandó tanto en Miami como en Suiza a 27 empresas petroleras por robo de información, incluyendo la de Fernando Morillo, cuyo socio es Henry Ramos Alup, a través de su hijo. El designado procurador de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, representó a esas empresas antes de usurpar el cargo en Estados Unidos, donde logró detener el proceso. ¿Qué buscaba José Ignacio Hernández en este caso? Ya había actuado en Florida para que se dejara sin efecto la acusación contra Morillo y Ramos. Y buscaba también en Suiza, ya desde su posición usurpadora, buscaba dejar sin efecto la defensa de Petróleos de Venezuela. Era el pacto entre Leopoldo López, Juan Guaidó y Ramos Alup. Tendría entonces que preguntarse la militancia de Acción Democrática si este pacto oculto es lo que ha tenido al ex secretario general de esta organización entramado en la vía antidemocrática, evitando por todos los vías la participación política en procesos electorales, a cambio de que su hijo fuese exculpado. Y para eso utilizaron al usurpador José Ignacio Hernández, para que actuara en esos juicios y levantara la responsabilidad del hijo de Ramos Alup.
Las piezas del rompecabezas encajan cada día más. Acción Democrática se dividió. Asumió la Secretaría General Bernabé Gutiérrez, quien está participando en las elecciones parlamentarias, y sacó al partido político, uno de los más antiguos de Venezuela, de un callejón sin salida, con el caso de Henry Ramos Ayub.